Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La noche de Halloween siempre ha sido mi favorita. Es ese único momento del año en que puedes convertirte en alguien o algo completamente distinto. Siempre me ha fascinado el aire frío que anuncia el final del otoño, el crujido de las hojas secas bajo mis pies y las linternas de calabaza que proyectan sombras inquietantes en cada puerta. Este año, mis amigos y yo decidimos tomarnos la noche con calma. Ya no éramos niños corriendo de casa en casa pidiendo dulces, pero todavía disfrutábamos caminar por el vecindario y empaparnos de ese ambiente espeluznante que solo Halloween puede ofrecer. Éramos solo Tony, Rachel, Kylie y yo, paseando por calles adornadas con telarañas falsas, esqueletos de plástico y murciélagos de papel colgando de los árboles. Los niños disfrazados de brujas, superhéroes y monstruos corrían a nuestro alrededor riendo y gritando. Era Halloween y todo parecía estar en perfecta sintonía. Fue entonces cuando la vimos. No debía tener más de 8 o 9 años. Llevaba puesto un vestido antiguo, del tipo que solo ves en fotografías en blanco y negro de principios del siglo XX. Su atuendo desentonaba completamente con los coloridos disfraces de superhéroes y personajes de caricatura que llenaban la calle. El vestido era largo, con volantes, y el dobladillo rozaba la punta de sus zapatos. En sus manos sostenía una bolsa de tela hecha a mano, nada de esas compradas en tiendas como las de los demás niños. Era de un tono beige apagado, cosida con hilos desiguales, como si alguien la hubiera confeccionado hace mucho tiempo. Al principio no le dimos demasiada importancia. Pensamos que era solo otra niña disfrutando de la noche, pero a medida que continuábamos nuestro recorrido por el vecindario, algo empezó a parecer extraño. Ella siempre estaba delante de nosotros, sin importar por qué calle giráramos. Cada vez que doblábamos una esquina, la veíamos unas casas más adelante, parada frente a una puerta con su bolsa extendida, esperando dulces. La luz de los porches se reflejaba en su pálido vestido, haciéndola destacar incluso más entre las sombras. «Es rápida», murmuró Tony, observándola desde lejos. «¿Cómo hace para adelantarse siempre?» No parecía que corriera. Cada vez que la veíamos, estaba quieta o caminando lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa para ella. No tenía sentido. Decidimos seguirla, no de manera invasiva, sino por pura curiosidad, para ver a dónde iba. Pero sin importar cuánto nos apuráramos, nunca logramos alcanzarla. Ella giraba una esquina, y para cuando nosotros llegábamos ya estaba en otra casa, sosteniendo su bolsa nuevamente. Era como si flotara por la noche, ajena al paso del tiempo. «Tal vez está con sus padres y simplemente no los vemos», sugirió Rachel tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no había adultos alrededor, solo la niña con su vestido antiguo. Seguimos caminando, sin apartar la vista de ella. Cuanto más la observábamos, más se apoderaba de mí una sensación de incomodidad. Los demás niños parecían no notarla. Pasaban corriendo a su lado, centrados en llenar sus bolsas de caramelos como si ella no existiera. Incluso los adultos que le daban dulces actuaban de manera extraña. Depositaban una golosina en su bolsa sin decir palabra y cerraban la puerta enseguida, sin sonreír ni hacer conversación, como si quisieran deshacerse de ella lo antes posible. «¿Creen que está perdida?», preguntó Kyle en voz baja, como si temiera oír la respuesta. «No lo sé», contesté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Pero algo no está bien. Las calles empezaban a vaciarse. Las familias con niños pequeños ya se habían ido a casa, y los adolescentes mayores estaban en fiestas o reunidos en algún otro lugar. Pero la niña del vestido antiguo seguía allí, avanzando por el vecindario, yendo de puerta en puerta como si el tiempo no existiera para ella. Tomamos una calle que conducía hacia el borde del barrio,
donde las casas se volvían más escasas y el silencio se hacía más profundo. Allí estaba otra vez, de pie frente a una vivienda completamente oscura, sin luces encendidas. Mantenía su bolsa extendida, esperando, pero nadie abrió la puerta. Tras un largo momento, bajó lentamente el brazo y comenzó a alejarse, su pequeña silueta apenas visible bajo el débil resplandor de las farolas lejanas. «Deberíamos volver», dijo Tony, con la voz tensa. «Esto ya se está poniendo raro». Pero yo no podía desprenderme de la sensación de que algo iba realmente mal. «Quiero saber quién es», respondí, con la curiosidad superando el miedo. Seguimos caminando detrás de ella, lo bastante lejos para que no se diera cuenta, si es que podía vernos. Poco a poco empecé a sentir que no estábamos siguiendo a una persona, sino a una sombra, algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, la vimos torcer por un camino largo, casi olvidado, que conducía hacia un pequeño bosque en las afueras del pueblo. Nos detuvimos en la esquina, observando cómo su figura se desvanecía entre los árboles. «¿Vamos a seguirla ahí dentro?», preguntó Rachel con un hilo de voz tembloroso. «No lo sé», respondí, aunque una parte de mí sí quería hacerlo. Antes de que pudiéramos decidir, un coche se detuvo junto a nosotros. Al volante estaba un anciano del vecindario, alguien que habíamos visto en algunas ocasiones. Bajó la ventanilla y nos miró con expresión preocupada, los ojos cansados. «No deberían estar aquí. Chicos», dijo con voz grave, «es tarde y esta carretera no es segura». «Vimos a una niña», le expliqué, señalando hacia el camino. «Fue por allí». El rostro del hombre se tornó pálido. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un dejo de miedo. «¿Una niña?», preguntó despacio. «¿Llevaba puesto un vestido antiguo?». «Sí», respondió Kyle, con la voz temblorosa. «¿La conoce?». El anciano suspiró profundamente y se pasó la mano por la cara. «No la van a encontrar», dijo en tono bajo. «Esa niña murió hace muchos años, en un accidente de coche, justo en esta carretera. Fue una noche de Halloween. Nunca hallaron su cuerpo, pero dicen que a veces todavía la ven. Aparece pidiendo dulces como si todavía estuviera buscando el camino de regreso a casa». Nos quedamos inmóviles, en silencio absoluto, con el corazón golpeándonos el pecho. «Vuelvan a casa, muchachos», añadió el hombre suavemente. «Es mejor dejarla en paz». No discutimos. Dimos media vuelta y emprendimos el regreso al vecindario, demasiado asustados como para mirar atrás. La niña del vestido antiguo había desaparecido, devorada por la oscuridad. Desde aquella noche, jamás la volví a ver, pero cada Halloween no puedo evitar pensar en ella y preguntarme si sigue allí, vagando, tratando de encontrar el camino a su hogar. Historia 2. Esto ocurrió durante mi primer año en la Universidad Rutgers, en el semestre de primavera de 2012. Por aquel entonces, estaba realizando un intercambio académico en Roma, Italia. Había esperado ese viaje con ansias durante meses, imaginando que haría amistades para toda la vida y que viviría la magia de aquella ciudad llena de historia. Sin embargo, mi experiencia fue muy diferente a lo que había soñado. No logré hacer amigos, y mis clases tampoco me resultaban especialmente interesantes. Pero la verdadera razón por la que Roma me dejó un recuerdo tan amargo fue un incidente que nunca olvidaré. Era un martes cualquiera. Mi última clase había terminado alrededor de las 5:30 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse y yo me sentía agotado después de un largo día de conferencias. Como de costumbre, tomé el tren de regreso a mi apartamento. Recuerdo que estaba de pie, absorto, mirando por la ventana cómo el paisaje se desdibujaba a medida que el tren avanzaba con su característico traqueteo. Las 3 primeras paradas transcurrieron sin novedad. La gente subía y bajaba, y yo apenas prestaba atención, deseando únicamente llegar a casa y descansar. En la 4ª parada, bajé del tren, y en ese preciso instante todo cambió.
Apenas había dado unos pocos pasos cuando vi a un hombre caminando hacia mí. No parecía peligroso. Era solo un tipo más entre la multitud. Pero antes de que pudiera reaccionar, se me plantó delante y, sin previo aviso, me golpeó con fuerza en la entrepierna. Me doblé del dolor y la sorpresa, intentando entender lo que acababa de pasar. Antes de que pudiera recuperarme, el hombre metió la mano en mi bolsillo, me arrebató la billetera y echó a correr. A pesar del dolor, la rabia me invadió de golpe. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Sin pensarlo, me impulsé y corrí tras él. La estación estaba llena de gente, pero lo tenía a la vista, abriéndose paso entre los pasajeros hacia la salida. Por suerte no era rápido, y yo estaba ganándole terreno. Le grité que se detuviera, pero no hizo caso. El impulso del momento me dio fuerzas, y cuando estuve justo detrás de él, lo embestí con todo mi peso, haciéndolo caer al suelo. Ambos rodamos por el pavimento. Sin pensarlo demasiado, comencé a golpearlo, movido por la adrenalina y la rabia. Mi corazón latía desbocado. Logré recuperar mi billetera de su bolsillo y salí corriendo del lugar antes de que él pudiera levantarse. La adrenalina me mantuvo en pie hasta llegar a mi apartamento. En cuanto cerré la puerta tras de mí, sentí mi cuerpo aflojarse por completo. Estaba sin aliento, empapado en sudor y todavía en estado de shock. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua de un trago y me dejé caer en la cama. Me dolía todo el cuerpo, pero pensé que lo peor ya había pasado. Me quedé dormido durante unos 30 minutos. Al despertar me sentía un poco mejor, así que decidí prepararme algo de cenar. Mientras comía, revivía la escena en mi cabeza, preguntándome si había hecho lo correcto al perseguir al ladrón. Quizás debería haberlo dejado ir, pero ya era tarde para lamentarlo. Lo importante era que había recuperado mi billetera. Estaba terminando mi comida cuando escuché golpes fuertes e insistentes en la puerta. Me sobresalté. «¡Policía!», gritó una voz al otro lado. El corazón se me hundió. No entendía qué podían querer de mí. Abrí la puerta con cautela y me encontré con 3 oficiales que me miraban con seriedad. Sin darme tiempo a preguntar, uno de ellos anunció que estaba arrestado por agresión y abuso sexual. Me quedé paralizado. Intenté explicarles que todo lo que había hecho era perseguir al hombre que me había robado, pero no quisieron escucharme. Me esposaron y me llevaron a la comisaría mientras mi mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos, vi algo que me heló la sangre. El mismo hombre que me había asaltado estaba allí, y a su lado había una mujer que yo nunca había visto en mi vida. El hombre me señaló y dijo a los policías: «Ese es el tipo que atacó a mi hermana». Lo seguí para detenerlo y él me agredió. No podía creer lo que escuchaba. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Traté de explicar que era yo quien había sido asaltado, que aquel hombre me había robado y que no conocía a la mujer. Pero los oficiales no parecían convencidos. Uno de ellos se volvió hacia la mujer y le preguntó si la historia del hombre era cierta. Para mi absoluto horror, ella dijo que sí. Me quedé mudo, el corazón latiéndome con fuerza. Llamé a mis padres contándoles todo. Estaban tan impactados como yo y prometieron volar de inmediato a Roma para ayudarme. Mientras tanto, me mantuvieron detenido en una celda a la espera del juicio, programado para 3 días después. Aquellos 3 días fueron interminables. No podía dormir, apenas comía, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Cuando llegó el día del juicio, mis padres arribaron unas horas antes. Verlos me dio algo de consuelo, pero seguía aterrorizado. Al entrar a la sala esposado, vi a mi madre llorando en primera fila y se me encogió el corazón. Me senté en el banco del acusado y noté una cara conocida en el estrado de testigos. Era un hombre que había estado en el mismo tren aquella noche. El juicio comenzó y la mujer repitió su versión con absoluta seguridad. Dijo que la había seguido hasta su casa, que había entrado por la fuerza y la había agredido, y que su hermano había intentado detenerme, momento en el que yo lo ataqué. Escucharla mentir con tanta calma fue aterrador.
Cuando llegó mi turno, relaté con detalle lo ocurrido. Tenía miedo de que nadie me creyera, pero entonces el testigo tomó la palabra. Le contó al juez que había visto todo, cómo el hombre me había asaltado en el tren y cómo yo solo había corrido tras él para recuperar mi billetera. Una oleada de alivio me recorrió al escucharlo decir la verdad. Tras largas horas de deliberación, el juez anunció finalmente su veredicto. No culpable. Sentí que las piernas me fallaban. Mis padres y yo nos abrazamos afuera del tribunal, llorando de alivio. Aunque el hombre y la mujer nunca fueron a prisión por sus mentiras, fueron duramente multados. No era justicia completa, pero al menos yo era libre y no estaba encerrado en una cárcel italiana por un crimen que no cometí. Desde entonces, no he vuelto a Roma, ni pienso hacerlo jamás. Ahora, como estudiante de último año, quiero compartir esta historia como advertencia para quienes estudian en el extranjero. Tengan cuidado, manténganse alerta y nunca persigan a un ladrón. No sabes hasta qué punto las cosas pueden empeorar y podrías terminar en una pesadilla mucho peor que la mía. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para no perderte las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. A comienzos de la década de 1990, trabajaba como camarera en un pequeño restaurante mientras estudiaba para obtener mi título asociado en administración de empresas. No era el trabajo más emocionante del mundo y el salario era bajo, apenas $7.25 la hora, pero me alcanzaba para sobrevivir. Además, había hecho algunos amigos allí, lo cual hacía las largas jornadas un poco más llevaderas. Aún así, hubo una noche que jamás he podido olvidar. Una noche que se quedó grabada en mi memoria y que, hasta el día de hoy, no he logrado borrar. Era una velada aparentemente normal. El restaurante estaba lleno, como siempre, de familias, parejas y clientes habituales. Yo realizaba mis tareas rutinarias, moviéndome entre mesas y bandejas, cuando ocurrió algo que no pude prever. Entró una familia, un hombre, una mujer y una adolescente. Había algo en ellos que me llamó la atención desde el primer momento, aunque no sabía exactamente qué. Se veían desaliñados, fuera de lugar, como si no encajaran allí. Sin embargo, no le di demasiada importancia. Los acomodé en una mesa, les entregué los menús y seguí con mi trabajo. Unos minutos después, noté que la chica dejó caer su tenedor al suelo. Me acerqué a recogerlo por cortesía. Era un gesto simple, pero cuando se lo devolví, ella me tomó la mano, con demasiada firmeza. No fue un contacto casual. Su agarre se sintió extraño, fuerte pero también nervioso, tembloroso. Intenté no pensarlo mucho. Tenía otras mesas que atender y la noche estaba ocupada. Sin embargo, poco después, cuando volví a pasar cerca de su mesa, la chica dejó caer su tenedor otra vez. Esta vez estuve más atenta. Me agaché, lo recogí, y al devolvérselo, volvió a apretar mi mano, más fuerte que antes. Fue un gesto deliberado, como si intentara transmitirme algo. Empecé a sentirme incómoda, con una sensación que no podía explicar. ¿Y si solo estaba nerviosa?, me dije. Tal vez no significaba nada, pero la situación se repitió 2 veces más. Cada vez el tenedor caía, y cada vez su mano se aferraba a la mía con más fuerza, con más urgencia. Ya no cabía duda. No era una coincidencia. Aquella chica estaba intentando comunicarse conmigo. Su mirada, su gesto, su apretón, todo parecía un pedido de ayuda que yo no lograba entender del todo. Finalmente, la familia terminó su comida y se marchó. Los observé salir, con un nudo en el estómago, sintiendo que algo no estaba bien, aunque sin saber qué. Cuando me acerqué a limpiar la mesa, noté una servilleta doblada debajo de uno de los platos. Al levantarla, vi unas palabras escritas a mano. Ayúdame,
Llama a la policía. Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé mirando el mensaje, paralizada, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de leer. Esa chica había estado intentando pedirme ayuda todo el tiempo, y yo no lo había comprendido. La culpa me invadió de inmediato. Esa chica estaba en peligro, y yo no había hecho nada por ayudarla. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en ella. Repetía la escena una y otra vez en mi cabeza, imaginando qué podría haber hecho distinto, y cuanto más lo pensaba, más familiar se me hacía su rostro. Había algo en su expresión, en sus ojos, algo que me resultaba inquietantemente conocido. Entonces lo recordé. La había visto antes. Su cara era idéntica a la de una niña desaparecida que había aparecido en las noticias años atrás, Antoinette Calledito. Había sido secuestrada de su casa cuando tenía solo 9 años. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que aquella chica del restaurante era ella. Fue una revelación aterradora. Había estado frente a una niña desaparecida, viva, y no la había reconocido a tiempo. El remordimiento me consumía. Si tan solo hubiera reaccionado cuando dejó caer el primer tenedor, si tan solo hubiera comprendido su señal, tal vez podría haberla salvado. Tal vez podría haber evitado que algo terrible le sucediera. Comencé a investigar su caso, a leer todo lo que encontraba sobre ella. Su madre, Penny, siempre me había parecido extraña. No mostraba la desesperación de una madre que busca a su hija. Había algo en su actitud que me hacía sospechar. De hecho, algunas personas creían que Penny había vendido a Antoinette, que estaba involucrada en su desaparición. No sé si eso es verdad, pero solo pensarlo me revuelve el estómago. ¿Cómo puede una madre hacer algo así? ¿Cómo puede alguien permitir que algo tan horrible le ocurra a un niño? Cuanto más reflexionaba sobre ello, más real se volvía el horror. Lo había visto con mis propios ojos. Antoinette seguía viva, y yo no hice nada para ayudarla. Hasta el día de hoy, Antoinette Calledito continúa desaparecida. Su caso sigue sin resolverse, y nadie sabe si está viva o muerta. Pero cada vez que pienso en aquella noche, la veo frente a mí, la chica que dejaba caer el tenedor, la que me apretó la mano con desesperación, tratando de decirme algo que no supe entender. Esa imagen me persigue aún, todos los días de mi vida. Historia 4. Tenía 14 años cuando participé en un campamento de verano en el bosque de San Bernardino, junto con un grupo juvenil. Éramos unas 12 chicas en total, y 4 de mis amigas, las mayores del grupo, estaban a cargo de las más pequeñas. El plan era pasar una semana allí. Los 3 primeros días transcurrieron sin problemas. Todo era risas, caminatas y noches alrededor de la fogata. Pero la cuarta noche, algo cambió. Al caer la oscuridad, varias de las niñas más jóvenes corrieron hacia nosotras llorando y gritando. Decían haber visto algo aterrador entre los árboles. Contaban que era una figura alta, delgada, completamente pálida, calva y con forma humana, que las observaba desde la oscuridad del bosque. Al principio pensamos que se trataba de su imaginación o que habían confundido sombras con ramas. Pero cuando vimos sus rostros, pálidos, empapados en lágrimas, temblando de miedo, comprendimos que estaban realmente aterradas. Incluso insistieron en mover sus tiendas de campaña más cerca de la nuestra, para sentirse seguras. Aún así, seguían llorando y se negaban a dormir. Una de mis amigas decidió pasar la noche con ellas para tranquilizarlas. Nosotras, aunque no habíamos visto nada, también estábamos asustadas, así que las 4 mayores decidimos dormir juntas en la misma tienda. Sí, sonará infantil, pero no había forma de que pudiéramos dormir solas esa noche, y fue una decisión acertada. Esa misma noche escuchamos pasos pesados alrededor de nuestra tienda. Duraron unos 10 minutos. Intentamos ignorarlos, pensando que tal vez eran animales o el viento. Pero luego se escuchó algo imposible de describir, una especie de risa ahogada,
entrecortada, mezclada con un sonido de gorgoteo, justo encima de nuestra tienda. La carpa medía casi 2 metros de alto. Para hacer un ruido sobre ella, alguien o algo tendría que haberse inclinado sobre el techo, lo que significaría medir al menos 2,5 metros. No parecía posible que fuera una broma, y lo más inquietante fue que, durante todo ese tiempo, el bosque entero quedó en silencio absoluto. Las 3 noches anteriores, los grillos cantaban, los búhos ululaban y se oía el murmullo del arroyo cercano. Pero esa noche, y en todas las noches siguientes, esos sonidos desaparecieron por completo. Ni el agua se escuchaba hasta que amanecía. Al día siguiente apenas hablamos del tema. El miedo era demasiado grande. Esa noche, mientras anochecía, sentí un nudo en el estómago y recé para que nada extraño volviera a suceder. Antes de dormir, fui al baño del campamento y pedí a una amiga que me esperara afuera. Mientras estaba allí dentro, juraría que escuché una respiración muy cerca de la ventana de malla, pero no tuve el valor de mirar. Cuando salí, mi amiga me dijo que había oído pasos y el crujir de hojas alrededor del edificio. Más tarde, todas volvimos a dormir en la misma tienda. Por suerte, esa noche no pasó nada inusual, excepto que una de mis amigas afirmó haber escuchado un grito inhumano cerca de nuestra tienda, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. No pude verificarlo, pero con todo lo que habíamos vivido, no lo dudé. La 6ª noche, la última del campamento, fue la peor de todas. 2 de mis amigas decidieron volver a dormir a su propia tienda, pero yo no me sentía cómoda haciéndolo. Era la única que acampaba sola. Todo estaba tranquilo hasta cerca de la medianoche, cuando desperté de golpe y me encontré agachada sobre el rostro de mi amiga, observándola fijamente. No tengo antecedentes de sonambulismo, ni en mi familia tampoco. Nunca había dormido caminando, jamás. Desperté confundida, desorientada, y entonces lo escuché. Pasos fuertes, acompañados de un gruñido bajo, rodeando nuestra tienda. El miedo me paralizó. Permanecí inmóvil durante varios minutos, hasta que reuní el valor para arrojarme dentro de mi saco de dormir, taparme los oídos y obligarme a dormir. Más tarde, mi amiga, la misma sobre la que me había despertado, me contó que se despertó en medio de la noche y notó que yo no estaba a su lado. También vio que la puerta de la tienda estaba abierta. Pensó que había ido al baño y no le dio importancia. Otra de nuestras compañeras, en la tienda vecina, dijo haber escuchado el sonido del cierre abriéndose y unos ruidos extraños que no supo identificar. Yo no recuerdo nada de eso. Solo sé que desperté a la mañana siguiente dentro de mi saco, como siempre, pero con la puerta de la tienda entreabierta, cuando estoy segura de haberla cerrado por completo la noche anterior. Aquel día hablamos con el personal del campamento. Les contamos todo lo que había sucedido durante la semana. Sus rostros se llenaron de preocupación, y uno de ellos admitió que ya habían ocurrido incidentes similares en el pasado, aunque se negaron a dar más detalles. Luego hablamos con otro grupo que acampaba en el área vecina, y descubrieron que ellos también habían visto algo parecido. Una figura alta, pálida y humana moviéndose entre los árboles. Hay un último detalle que no sé si está relacionado o no, pero desde que regresé a casa, empecé a escuchar golpes, rasguños y susurros en las paredes de mi habitación. Incluso he oído cómo alguien pronuncia mi nombre en la oscuridad. Nunca había pasado antes del campamento. No sé si ambos sucesos están conectados, pero aún hoy me estremezco al pensar qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, y qué o quién estaba fuera de mi tienda, porque no era una persona, ni tampoco un animal, era otra cosa. Historia 5. He trabajado en una tienda de armas durante unos 15 años. No era la vida que imaginé para mí cuando era joven, pero el trabajo paga las cuentas, y con el tiempo me acostumbré a la rutina. La mayoría de los días son tranquilos, clientes que vienen buscando equipo de caza, armas o reparaciones. De vez en cuando aparece algún cliente extraño,
pero nada fuera de lo común, o eso creía. Era algún momento del año 2016, un día cualquiera. Estaba en el mostrador organizando unos papeles cuando sonó el teléfono. Como siempre, contesté diciendo el nombre de la tienda y presentándome. Al otro lado de la línea, una voz masculina preguntó: ¿venden suministros de casa? Nada raro. Recibíamos ese tipo de llamadas todo el tiempo. Le respondí que sí, que vendíamos todo tipo de artículos, y le pregunté qué necesitaba exactamente. El hombre no dudó un segundo. Necesito clips térmicos, dijo con un tono serio, casi impaciente. Me quedé en silencio unos segundos. Nunca había escuchado ese término en todos mis años de trabajo. No sonaba a nada relacionado con armas ni con casa. Confundido, le pregunté quién hablaba. Comandante Shepard, respondió sin titubear. El nombre me sonó a algo sacado de un videojuego o de una película de ciencia ficción. Pero el tipo siguió hablando, repitiendo una y otra vez: necesito clips térmicos. Ahí empecé a darme cuenta de que no era una llamada seria. No vendíamos nada con ese nombre. Y me dio la impresión de que solo quería perder mi tiempo. No tenía paciencia para bromistas, así que colgué. Pensé que ahí terminaría todo. Un tipo aburrido haciendo una broma telefónica, nada más. Pero por precaución, llamé a un amigo mío que trabajaba en la policía. Le conté sobre la llamada y el tal comandante Shepard. Mi amigo me sorprendió al decirme que no era la primera vez que alguien hacía llamadas así. Otras tiendas de armas en el área de San Francisco habían recibido mensajes similares, con el mismo pedido absurdo: clips térmicos. Parecía que el tipo tenía una especie de patrón o estaba jugando a algo raro. Aunque la noticia me incomodó, no le di más importancia. Seguramente era un bromista local buscando llamar la atención. Agradecí a mi amigo y colgué. No habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Solté un suspiro, temiendo que fuera él otra vez, y lo era. ¿Qué demonios fue eso?, gruñó la voz del otro lado. Era el mismo tono, el mismo tipo, el comandante Shepard. Intenté mantener la calma, aunque ya empezaba a sentir irritación. Le dije que había informado la llamada a un oficial de policía y que el acoso telefónico podía tener consecuencias legales. Esperaba que eso lo asustara un poco, pero en lugar de calmarse, se enfureció. «No me importa tu maldita seguridad», gritó, con una furia que me hizo apretar el teléfono con fuerza. Colgué otra vez, convencido de que finalmente se daría por vencido. Pero, claro, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté sin decir una palabra. Su voz volvió a escucharse, pero ahora sonaba diferente. «Quizás podamos resolver esto», dijo, con un tono que intentaba sonar negociador. No respondí. Esperé, conteniendo la respiración. Entonces su voz cambió. Se volvió áspera, violenta, casi animal. «Voy a cortarte los huevos y venderlos», escupió. Sentí un vuelco en el estómago. Aquello había dejado de ser una broma. Era una amenaza directa, y por primera vez en años me sentí realmente asustado. Con la voz temblorosa, le advertí que la llamada estaba siendo rastreada y que no dudaría en presentar cargos. Podía escuchar los pitidos del sistema de rastreo activándose, pero él no se inmutó. Empezó a gritar algo ininteligible sobre mucho ruido en la línea, cada vez más alterado. Colgué por última vez, con las manos temblando, tratando de controlar el miedo. No volvió a llamar después de eso. La tienda permaneció en silencio el resto del día, pero el incidente se quedó grabado en mi mente. Era algo en su voz. ¿Cómo podía pasar de un tono frío y formal a uno completamente fuera de control en cuestión de segundos? Incluso hoy, años después, todavía pienso en aquella llamada. ¿Quién era ese hombre? ¿Un simple bromista con demasiado tiempo libre? ¿O alguien realmente peligroso? Nunca lo supe. Lo único que sé es que el teléfono no volvió a sonar ese día, y agradezco que haya sido así. Trabajar en una tienda de armas te hace ver todo tipo de gente extraña, pero aquel hombre
Era distinto. Había algo en él que nunca logré sacarme de la cabeza. Historia 6. La noche de Halloween siempre ha tenido algo especial, una energía distinta en el aire, y ese año no fue la excepción. Mi amigo Alex organizaba una fiesta en la antigua casa de su familia, un lugar que ya de por sí daba escalofríos con sus pisos que crujían y sus luces tenues. Las decoraciones eran perfectas: telarañas, calabazas, luces anaranjadas y sombras que parecían moverse solas. Pero lo que realmente marcó el tono de la noche fue un invitado. Todo comenzó como cualquier otra fiesta. La gente llegaba con disfraces creativos: vampiros, brujas, payasos, una novia zombie. La música sonaba suave, las risas llenaban el aire y todos conversaban animadamente. Yo me serví un poco de ponche y me dediqué a admirar los disfraces, cuando entonces lo noté. Él estaba allí, de pie en una esquina, completamente inmóvil, como una estatua. Su disfraz era demasiado simple, casi fuera de lugar para una fiesta de Halloween. Un traje viejo, arrugado, descolorido, como de otra época. Pero lo más inquietante no era eso, sino la máscara. Nunca había visto algo igual. Era demasiado real, demasiado detallada. Parecía una cara humana, como si alguien se la hubiera arrancado y estuviera usándola como disfraz. Al principio pensé que era un diseño muy elaborado. La piel era pálida, los labios delgados, los ojos hundidos. Pero cuanto más la observaba, más incómodo me sentía. Había algo raro en su textura. Parecía carne de verdad. Me quedé mirándolo, esperando que se moviera, que pestañeara o hiciera algún gesto. Pero no lo hizo. Se quedó allí, completamente quieto. Algunos asumieron que era un amigo de alguien, simplemente metido demasiado en su papel. Pero conforme avanzaba la noche, todos empezamos a darnos cuenta de que algo no encajaba. No hablaba, no comía, no bebía, solo observaba. Le señalé al tipo a Alex, y él se encogió de hombros. Probablemente alguien que quiere asustar un poco, dijo, aunque noté un leve temblor en su voz. Lo revisaré después, pero no lo hizo. Nadie se atrevió a acercarse. A medida que las horas pasaban, el ambiente cambió. Las risas se apagaron, la música sonaba más baja, y todos evitábamos mirar hacia esa esquina. Ya era tarde cuando la fiesta empezó a terminar. Quedábamos apenas unos pocos, los amigos más cercanos. Fue entonces cuando me di cuenta. El hombre enmascarado ya no estaba donde antes. Ahora se encontraba junto a la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. Sentí un nudo en el estómago. El aire se volvió más pesado, más tenso. Alex decidió enfrentarlo. Oye, buen disfraz, amigo, pero la fiesta ya terminó. ¿Quién eres?, dijo con una sonrisa nerviosa. No hubo respuesta. El hombre no se movió. Alex dio un paso más y, con cautela, extendió la mano para quitarle la máscara. Y en ese instante todo cambió. Apenas sus dedos tocaron la piel del rostro. Alex gritó y retrocedió. Está pegada, jadeó, con los ojos abiertos de par en par. No puedo quitarla. Corrimos hacia ellos. Intenté tirar de la máscara, pero no se movía. La superficie estaba tibia, demasiado tibia. Entonces comenzó el pánico. El hombre no se resistía, pero tampoco ayudaba. Era como si la máscara fuera parte de él, fundida con su piel. Y entonces, algo peor sucedió. El hombre levantó la mano lentamente y la posó sobre el brazo de Alex. Su agarre fue fuerte, inhumano. Alex gritó y se apartó de golpe. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz quebrada. Nada, solo esos ojos oscuros, vacíos, observándonos a través de los orificios de la máscara. Fue en ese momento que lo supe. Quien estaba debajo no era una persona. Los demás lo sintieron también, porque todos dimos un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza.
Alex, pálido, murmuró. Tenemos que sacarlo de aquí. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, el hombre simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta, en silencio. La fiesta terminó de inmediato. Empaquetamos todo y nos fuimos. Pero esa noche me quedé con una sensación horrible, una necesidad de entender qué había pasado. Al día siguiente fui a la biblioteca local. No podía quitarme de la cabeza aquella máscara y juraría que la había visto antes. Revisando archivos antiguos y recortes de periódico, encontré algo que me heló la sangre. Décadas atrás, en nuestro mismo pueblo, hubo una serie de asesinatos. El asesino usaba una máscara hecha con la piel de sus víctimas. Desapareció una noche de Halloween y nunca lo atraparon. El rostro en la foto era idéntico al que había visto en la fiesta. La misma piel, los mismos ojos vacíos. Sentí náuseas. Corrí a contarle todo a Alex. Fuimos juntos a la policía, pero se burlaron de nosotros. Una historia de Halloween, dijeron, pero nosotros sabíamos la verdad. Esa máscara no era un disfraz, era algo mucho peor. Unos días después, Alex empezó a comportarse raro. Dejó de contestar llamadas. Faltó al trabajo y no abría la puerta cuando lo visitaba. Cuando finalmente logré verlo, casi no lo reconocí. Sus ojos eran más oscuros, sus movimientos más lentos, y no habló ni una sola palabra. Era como si alguien más estuviera dentro de su cuerpo, como si llevara una máscara invisible. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero a veces, en las noches de Halloween, pienso en aquel hombre, en la máscara, y me pregunto, ¿el asesino desapareció aquella noche o simplemente encontró a alguien nuevo a quien usar? Historia 7. He sido conductor de camión la mayor parte de mi vida. Las largas carreteras, el constante zumbido del motor, la soledad, son cosas a las que uno termina acostumbrándose. Conducir de noche forma parte del trabajo y hay algo casi tranquilizador en ello. Las autopistas vacías, el silencio, la luz de la luna iluminando el camino. Pero también hay un tipo de soledad que se mete bajo la piel. Cuando estás a cientos de kilómetros de cualquier lugar conocido, comienzas a notar cosas. Cada ruido, cada sombra, incluso el más leve movimiento en el rabillo del ojo. Así era aquella noche, la noche en que lo recogí. Era una ruta cualquiera, atravesando los caminos secundarios de un pequeño pueblo rumbo a mi punto de entrega. Eran alrededor de la medianoche. El radio sonaba bajo, entre el estático y alguna canción campestre perdida en la frecuencia. Llevaba horas conduciendo, y el frío era intenso, de ese que se te mete en los huesos aunque tengas la calefacción encendida. Al doblar una curva, mis faros iluminaron algo a lo lejos, una figura parada al borde de la carretera, con el brazo levantado en la clásica pose de los autoestopistas. No suelo recoger desconocidos, mucho menos a esa hora, pero había algo en él. Quizás la forma desesperada en que agitaba el brazo, o el hecho de que la temperatura rozaba el punto de congelación. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y me detuve. El hombre se acercó enseguida. Parecía normal, tendría unos 30 y tantos años. Llevaba una chaqueta gruesa y un gorro de lana. Su rostro estaba medio oculto por las sombras, pero al hablar sonrió. «Gracias por detenerte, amigo», dijo, exhalando vapor en el aire helado. «Llevo horas aquí. Mi coche se averió unos kilómetros atrás». Dudé. Algo en mi instinto me decía que siguiera de largo, pero contra todo buen juicio, destrabé la puerta del pasajero, subió al camión y arrancamos de nuevo. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Yo mantenía la vista fija en el camino, intentando no pensar demasiado en el hecho de que tenía un extraño sentado al lado. «¿Eres camionero, preguntó por fin, rompiendo el silencio. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de pasar horas varado en medio de la nada. «Sí», respondí, breve. «¿Qué transportas?» «Suministros,
contesté sin dar más detalles. Asintió, pero no volvió a hablar. Aún así, podía sentirlo observándome. Cada vez que giraba ligeramente la cabeza, lo encontraba mirándome fijamente. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, opresivo. Después de unos 10 minutos de silencio incómodo, el hombre se movió en su asiento. «Sabes», dijo con voz lenta, «me vendría bien algo de dinero». Parpadeé, sorprendido. «¿Cómo dices?» «Dinero, para arreglar mi coche, o lo que sea», repitió, su tono ahora más bajo, casi amenazante. Negué con la cabeza. «No llevo efectivo conmigo». Su actitud cambió de inmediato. La calma desapareció, sustituida por algo oscuro. Metió la mano en el interior de su chaqueta y, antes de que pudiera reaccionar, sacó un cuchillo. La hoja brilló con la tenue luz del tablero. «No te estoy preguntando», gruñó. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Apreté el volante con ambas manos, intentando mantener la voz firme. «Ya te dije que no tengo dinero». Se inclinó hacia mí, el cuchillo a pocos centímetros de mi costado. «Dame tu billetera, tu teléfono, lo que sea», escupió. «No me importa qué, pero me lo vas a dar». No tuve tiempo de pensar. Sabía que si cedía, no se detendría ahí, y no estaba dispuesto a averiguar qué haría después. Mi mente se aceleró buscando una salida. «No voy a darte nada», le dije, con una firmeza que no sentía. Entonces perdió el control. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo. Instintivamente giré el volante, esquivando la puñalada. El camión se sacudió con violencia y los neumáticos chillaron sobre el asfalto. Estábamos en medio de la nada, sin luces, sin otros autos, solo él y yo, envueltos en la oscuridad. El hombre volvió a atacar, y esta vez la hoja rozó mi brazo, abriendo un corte que ardió al instante. El dolor fue intenso, pero no solté el volante. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugiendo mientras la carretera se deslizaba bajo nosotros a una velocidad peligrosa. Intentó acuchillarme de nuevo, pero esta vez estaba preparado. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Pisé el freno con toda mi fuerza. El camión se detuvo bruscamente. El impulso lanzó al hombre hacia adelante. Su cabeza golpeó el tablero con un sonido seco y desagradable. El cuchillo cayó al suelo. No esperé a ver si se movía. Abrí la puerta. Salté fuera y corrí, tambaleándome, apretando mi brazo ensangrentado. No recuerdo cuánto tiempo corrí. El aire helado cortaba mi piel y cada paso me hacía arder la herida, pero seguí hasta ver luces en la distancia. Una conductora, una mujer mayor, detuvo su auto al verme y llamó de inmediato a la policía. Cuando llegaron, lo encontraron todavía inconsciente dentro del camión. Resultó tener antecedentes, robos, agresiones menores, pero su violencia había ido en aumento. Se lo llevaron detenido. A mí me trasladaron al hospital. Por suerte, la herida no era profunda. Físicamente estaba bien, pero algo dentro de mí había cambiado. Desde aquella noche, las carreteras que antes me parecían tranquilas me resultan amenazantes. El silencio que solía disfrutar ahora se siente como una trampa. Ya no miro las sombras del camino igual, porque aprendí que, a veces, lo más peligroso no está al final de la carretera, sino esperándote a un costado, con una sonrisa y una mentira en los labios. Historia 8. Cuando comencé mi primer año en la Universidad de Troy, en Alabama, tenía un solo objetivo en mente: unirme a la banda de música universitaria. Era un sueño que había tenido desde que era niño. Tocaba el saxofón y ese año había recibido el honor de ser nombrado asistente del líder de sección. Ser parte de la banda lo era todo para mí. La música, las amistades, la sensación de pertenecer a algo más grande. Pero un suceso terrible casi me hace renunciar a todo. Sucedió durante el campamento de la banda, una semana agotadora que siempre se lleva a cabo a principios de agosto.
El calor era insoportable y las jornadas interminables. Aún así, yo disfrutaba cada segundo. Ya había hecho algunos amigos, incluso algunos conocidos de la secundaria, y todo marchaba bien, al menos durante los primeros 4 días. El quinto día cambió todo. Es un día que he intentado borrar de mi memoria, pero no importa cuánto lo intente, el recuerdo siempre vuelve. Aquella tarde, después de un largo día de ensayos, teníamos programada una sesión nocturna. Había terminado de cenar y me dirigía al vestidor para recoger mi instrumento. Faltaban unos 25 minutos para que comenzara la práctica, así que decidí pasar al baño antes. No tenía prisa, solo seguía mi rutina habitual. Entré al baño sintiéndome cansado, pero con el ánimo de seguir adelante. Los cubículos estaban vacíos, así que escogí uno al azar. Cerré la puerta y estaba a punto de sentarme cuando algo extraño llamó mi atención. Me quedé helado. Por el rabillo del ojo, noté movimiento en el suelo. Al principio no entendí qué era, pero cuando enfoqué la vista, vi a alguien arrastrándose. Y no era cualquiera, era un hombre que reconocí de inmediato. Formaba parte de la banda, en la sección de percusión, específicamente en los platillos. No sabía su nombre, pero lo había visto antes. Su rostro estaba torcido en una sonrisa enfermiza, y sus ojos brillaban con algo oscuro, perverso. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó por debajo del separador del cubículo. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí. Mi cuerpo se paralizó. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no podía moverme. Sus manos me sujetaron con fuerza, ásperas, brutales. Intenté resistirme, pero era más fuerte que yo. Mi mente se nubló por el miedo. Él tiraba de mi ropa mientras yo intentaba gritar, pero mi voz no salía. Era como estar dentro de una pesadilla imposible de despertar. Y entonces, escuché algo. La puerta del baño se abrió de golpe, con un estruendo que rompió el silencio. Pasos rápidos resonaron contra el suelo. Por un instante, una chispa de esperanza me recorrió el cuerpo. Alguien había entrado. Alguien me había escuchado. El cubículo tembló cuando esa persona lo golpeó con fuerza. 1, 2, 3 patadas, hasta que finalmente la puerta cedió. Era una de las asistentes de posgrado de la banda. Su expresión cambió de inmediato cuando vio lo que estaba ocurriendo. La furia en sus ojos era tan intensa que el aire pareció detenerse. «Sal de aquí ahora mismo, o llamo a la policía. No vuelvas nunca más», gritó con voz firme. El hombre no esperó ni un segundo. El miedo se dibujó en su rostro y salió corriendo del baño sin mirar atrás. Yo seguía temblando, demasiado en shock para decir una palabra. Ella se acercó, bajando el tono de voz. «¿Estás bien?», me preguntó con suavidad. Solo pude negar con la cabeza. El miedo seguía oprimiéndome el pecho, pero sentí un alivio inmenso al saber que había llegado a tiempo. Porque si no hubiera entrado en ese preciso momento, no quiero imaginar qué habría pasado.